noches de nuevo con todos ustedes en el programa Calle Libertad. Hoy traemos a un librero gaditano. Se llama Juan Manuel Fernández. Él es propietario de la librería Manuel de Falla, situada en el número 2 de la Plaza de Mina, que abrió al público el 18 de diciembre de 1990. No obstante, él tiene como profesión librero desde hace 40 años. Es uno, quizá, de los últimos representantes de una raza prácticamente extinta de libreros de verdadera vocación. Juan Manuel, buenas noches y muchas gracias y muy bienvenido, y muchas gracias por venir al programa. Gracias a ti por traerme. Bueno, normalmente solemos empezar el programa pues hablando un poco de la biografía de la persona que viene, ¿no? Yo sé que tú naces en Vejer. ¿Qué recuerdos tienes de aquellos primeros años de Vejer? ¿Cómo era tu familia? Pues mira, recordar aquellos primeros años de Vejer me emociona, como a casi todos, nuestra infancia, ¿no? Pero más aún si en un momento determinado tienes que dejar ese paisaje que te ha acompañado durante esos días de infancia, ¿no? Yo soy de Vejer, mis padres son de Vejer, mi familia es de Vejer, y a los 13 años, pues, cuando yo tenía 13 años, nos marchamos de Vejer. Pero a lo que tú me preguntabas, los recuerdos fantásticos, una infancia muy feliz, en una familia muy unida. Mi padre era un pintor, carpintero, y se ganaba la vida ejerciendo esa profesión. Mi madre ama de casa, tengo 2 hermanas, Isabel y Adelaida, más pequeñas que yo ambas. Y bueno, los recuerdos, ya te digo, fantásticos, porque los amigos de la infancia sigo recordándolos, los veo poco, voy poco por Vejer, aunque emocionalmente muchas veces estoy allí. Y cada vez que puedo, cada vez que la librería, mi trabajo me lo permite, pues me acerco y paseo de nuevo por aquellas calles, aquel paisaje que entiendo me sigue perteneciendo. Estuviste hasta los 13 años, acabas de decir, y por lo tanto hiciste tus primeras letras, tus primeros colegios fueron allí, ¿no? Efectivamente. De pequeño recuerdo estar en las clases de parvulario. Ya la conciencia, o sea, tener conciencia de centros escolares, lo que sí recuerdo es el Colegio del Castillo, que tuve como profesor al alcalde de Vejer, don José Barrios de la Vega, que era alcalde, jefe local del movimiento, y nos daba clases, él era profesor, ¿no? A los 9 años me trasladaron al Colegio de San Miguel, un colegio que habían abierto en la barriada nueva. Entonces era una barriada donde casi únicamente estaba el colegio y pocas cosas más. Hoy ya es una zona totalmente habitada, incluso con mayor número de habitantes que el propio pueblo, ¿no? Que la parte vieja de Vejer. Y bueno, allí estuve en ese colegio hasta los 13 años que nos marchamos a Valencia, y entiendo que con buen provecho, ¿no? Entiendo que los profesores me tenían estima y fui feliz, aunque sí es cierto que yo veía las clases con excesiva responsabilidad, y eso me hacía muchas veces más estar en tensión y a lo mejor padecer un poco más de lo normal, porque primaba en mí la responsabilidad de aprender, de poder dar todas las posibilidades que yo tenía como alumno, y avanzar por lo tanto, y cosa que después aprendí a hacerlo con el tiempo, no disfrutaba entonces de la enseñanza que estaba asimilando. Me has dicho que tienes amigos, ¿conservas algún amigo? ¿Lo ves alguna vez o de aquella época? Sí, muy de vez en cuando los veo. Cuando sí. Voy por Vejer es difícil que no me encuentre con alguno. Y la verdad es que nos besamos como si fuésemos hermanos, ¿no? Claro. Lo que pasa es que el tiempo y las circunstancias de cada uno
pues nos aleja, lógicamente nos aleja de nuestra propia familia, ¿no? Los hijos se casan, se marcha de la casa de los padres, incluso ahora mucho más se han de ir al extranjero para buscar su vida, y bueno, cada uno tenemos nuestro desarrollo en el sitio que sea. Pero eso no quita para que yo siga teniendo a mis amigos en el corazón. Es más, hay uno de ellos que curiosamente desde que me marché le he perdido la pista, que iba conmigo al colegio, que salíamos de vez en cuando juntos, que se llama Jesús Daza Sánchez, y al cual hoy con las nuevas tecnologías sigo buscándolo. El Facebook, el Twitter o allá donde pueda buscar, y me salen unos cuantos con ese nombre, pero sí, ninguno tiene la circunstancia de haber nacido en Vejer. Los datos que aparecen no son los de este chico que yo busco. Pero quiero decirte, hasta ese punto sigo estando cercano a ellos, y sé que ellos también cercanos a mí. Juan Manuel, has comentado que a los 13 años, una edad un poquito complicada en principio, os marcháis de Vejer y llegáis a una capital, en ese momento ya importante de España, como es Valencia, y allí permanecéis unos cuantos años. ¿Cómo fue tu experiencia valenciana? ¿Qué recuerdos tienes de aquella época? Pues allí estuvimos 5 años, ¿no? Y mi experiencia particular fue positiva. Saqué mucho provecho, me cogió en la edad de la adolescencia de aprender muchas cosas que lógicamente una ciudad grande te permite, cosa que en un pueblo pequeño no. Que eso fue lo que nos hizo, o a mis padres les hizo, definirse por marcharse a una gran ciudad. La intención de darle a sus hijos un porvenir mucho más claro y fructífero que el que podían encontrar en Vejer, que era un pueblo pequeño y que había pocas posibilidades. ¿Llegasteis con algún contacto? Sí, el contacto que teníamos en Valencia era un hermano de mi madre, mi tío Paco. Te emocionas, ¿no? Bueno, supongo que sería con algún trabajo que le busca a tu padre o con... Sí, bueno, él ya venía algún tiempo diciendo que en Valencia pues podíamos tener un futuro mejor, claro, etcétera, ¿no? Y eso fue lo que a mis padres les hizo decidirse, claro, por marcharse. Bien es cierto que cuando llegamos a Valencia, mi tío nos facilitó la vivienda y nos facilitó muchas cosas, pero el trabajo nos lo tuvimos que buscar. ¿Qué buscar vosotros? Nosotros. Mi padre... ¿Entre ellos tú también? Entre ellos yo. Date cuenta que yo iba en edad escolar, terminé ese curso, lo que era la EGB, podía haber seguido haciendo lo que creo recordar que entonces eran 4 años de bachillerato, y me tuve que parar porque indudablemente cuando vas a una gran ciudad los gastos de una familia se multiplican, pues yo no sé por cuánto, por 20 o por 30. Nosotros estábamos en Vejer en una casa que era propia de mis padres, donde no tenían que pagar alquiler, donde se pagaba muy poco de luz, exactamente igual de agua. Salimos a una gran ciudad donde para ir de un sitio a otro ya tenías que coger el autobús, te tenías que coger el tranvía, conlleva unos gastos muchísimo mayores, ¿no? El propio alquiler de la casa, el teléfono que había, todo. Entonces, ¿qué ocurre? Me tengo que poner a trabajar. Claro. Me tengo que poner a trabajar y ayudar a mi familia, cosa que sinceramente estoy súper orgulloso. Sí, porque además eso te ayudaría a madurar, porque en una fecha para un adolescente, trabajar te ayuda a hacer consciente de lo que es la vida, etcétera. Pero no obstante, aunque empiezas a trabajar, te empiezas ya a interesar por el mundo de la lectura, de la cultura, sí, ¿no? Sí, sí. Llegamos a casa de mi tío Paco, ¿no? Que es en donde nosotros nos quedamos a vivir, en esa casa que te he comentado que él nos facilitó, y había 2 libros. Uno era El Quijote y otro era un libro sobre el Esperanto. Es curioso que El Quijote, empecé a leerlo, no era un Quijote adaptado, era un Quijote íntegro. Empecé a leerlo, era un volumen solo, con una letra pequeñita, pero claro, con 13 años se tiene buena vista,
y me leí el Quijote entero con un placer tremendo y empecé a aprender esperanto. Empecé a aprender esperanto porque para mí siempre me ha llamado mucho la atención, y ya de mayor lo he valorado todavía más, el conocimiento de las lenguas. Facilita la gestión con las personas, el acercamiento a ellas, etcétera, y para mí eso es importantísimo. Y me metí yo solo a estudiar el esperanto a través de aquella gramática. Luego, con el tiempo, entré en contacto con un amigo que era compañero de trabajo, que el hombre era muy inquieto en el tema de la lectura y afortunadamente me facilitó una gran cantidad de lecturas, sobre todo poéticas, ¿no? Leía mucho a Machado, a Neruda, García Lorca, Miguel Hernández, y me facilitaba esas lecturas y efectivamente me di cuenta que era una cosa que me llenaba al hacerlo, y ya empecé a pedirle a mi madre que me comprara mis primeros libros, ¿no? El primero que recuerdo que le pedí que me comprase fue el número 1 de la colección RTV. Sí, me acuerdo de aquella colección. Que era La tía Tula. La tía Tula, es verdad, de Unamuno, me parece. Recuerdo perfectamente aquella colección, estábamos en el instituto y abarataron mucho los libros y todos compramos. Así es. Juan Manuel, nos pegáis 5 años y a continuación volvéis a Andalucía. ¿Qué os hace volver? ¿Había también algún contacto? ¿Había algún objetivo concreto? Porque volvéis a Cádiz concretamente, ¿no? A la ciudad. Volvemos a Cádiz, sí. Volvemos a Cádiz porque Valencia, a pesar de que antes recalcaba que para mí particularmente fue una experiencia que me sirvió bastante, pero sobre todo mi madre lo pasó mal. No se pudo adaptar a aquel cambio brusco en su forma de vivir. Ella era y sigue siendo una mujer muy apegada a su tierra, y simplemente la forma distinta del lenguaje, a lo mejor en el mercado muchas veces no saber cómo pedir algo, cuando en Vejer lo pedía de una forma y no sabía cómo pedirlo porque tenía un nombre distinto, en fin, muchas cosas que se fueron sumando y que determinaron finalmente pues casi que cogiese una enfermedad, ¿no? Y llega un momento en que mi padre dice, bueno, pues hasta aquí llegamos, nos marchamos. Yo seguía trabajando, mis hermanas seguían estudiando, o sea que podíamos perfectamente haber seguido, por la situación, digamos, de estabilidad, podíamos haber seguido, pero por la situación anímica de mi madre era imprescindible la marcha. Y entonces nos venimos a Cádiz. Aquí vivían varios hermanos de mi padre, mis primos, una abuela, y bueno, ellos nos facilitaron también la búsqueda de una casa en Cádiz. ¿Tú ya la conocías a la ciudad? Yo había estado en Cádiz, pero conocer Cádiz, para conocerla hay que descubrirla todos los días. Aunque lleves 40 años, hayas nacido hace 80 en Cádiz, tú tienes que seguir paseando Cádiz para... O sea, habías venido, pero realmente no... Efectivamente, yo había estado una vez de pequeño y luego, cuando vivía en Valencia, de vacaciones había venido un par de veces, pero, tú sabes, una cosa de paso, sin llegar a conocer la ciudad, ni muchísimo menos. ¿Recuerdas aquella llegada? Sí, la recuerdo perfectamente. Como no había posibles para decirle a una agencia de transportes, cójame usted los muebles, póngalo usted en un camión y llévemelos a Cádiz, pues mi madre, mi padre, mis hermanas y yo embalamos los muebles, los bajamos de un tercer piso a la calle, fuimos al mercado la noche anterior, mi padre y yo, para contratar los servicios de un camión que pudiese venir hacia Cádiz. Afortunadamente encontramos un señor que iba allí a descargar y que volvía de vacío. Y nos dijo, bueno, pues yo hago el porte. Cargamos el camión, yo me vine con el señor en el camión y mis padres y mis hermanas se vinieron en el tren. Al día siguiente nos encontramos aquí en Cádiz.
yo llegué antes que ellos y cuando llegaron, pues, bueno, ya estaban los muebles bajándose del camión, etcétera, ¿no? Lo Por recuerdo el puente ya, ¿no? ¿Perdón? Por el puente ya, ¿no? ¿No te acuerdas de eso? No lo recuerdo, Vale, vale. no lo recuerdo, Rafael. Eso sería el año 69, supongo 70. Fue en el año 70, no, fue en el año 72. Sí, ya está el puente. 72, nosotros llegamos aquí el mismo día que yo cumplí 18 años, 9 de octubre del 72. Me ibas a comentar algo, no sé si te he interrumpido cuando te he preguntado. Sí, no, que los encontrasteis. Sí, que los recuerdo con mucha emoción, ¿no? Porque, aquí sabíamos que íbamos a encontrar bastante apoyo y lo tuvimos, ¿no? Lo tuvimos. ¿Dónde fuisteis a vivir? ¿Al centro? Sí, fuimos a vivir a la calle Soledad. En la calle Soledad mis tíos nos habían encontrado un piso de alquiler y nos fuimos allí. Estuvimos unos meses y luego nos marchamos a otro piso cercano en la calle Virgili, sí, que es donde todavía aún vive mi madre. Ah, donde vive tu madre, en la calle Virgili. Pero bueno, mis tíos y mis primos vivían cerca, en la calle Buenos Aires, y estábamos siempre en contacto, unidos, en relación, y claro, eso te da mucha vida, porque, por ejemplo, mi madre o mi padre, de estar en una ciudad en la que se conoce a un círculo muy cercano de personas, ¿no? Muy pequeño, como son los vecinos, la gente con la que trabaja, a llegar a una ciudad donde hay mucha más familiaridad, donde mis primos de momento me presentan a varios amigos, donde se me abre un mundo distinto. Valencia a lo mejor tenía otras cuestiones que de seguir por aquel camino me hubiesen también servido, ¿no? Pero creo que Cádiz nos abrió a todos mucho más al mundo. Y bueno, supongo que ya por aquella época comienza tu carrera. ¿Cómo fue? ¿Qué oficio hiciste? ¿O encontraste ya trabajo de librero? ¿Cómo fue? No, bueno, llegamos a Cádiz y yo lo primero que hice fue buscar trabajo. Lo primero. Y un anuncio que se publicitaba que vendían cuadros a domicilio. Yo en Valencia, a pesar de mi juventud, en Valencia estuve de comercial, de textil para venta domiciliaria. Con 17 años iba a puerta intentando que las señoras nos comprasen mantelerías y sábanas y colchas para las niñas casaderas. Y cuando llegué a Cádiz me encuentro con esta posibilidad y digo, bueno, tengo experiencia en el tema de venta puerta a puerta, pues me presento y me rechazan porque yo soy muy joven. Muy jovencito. Y a la hora de irme le digo, pues mire, yo tengo alguna experiencia en el mundo del comercio de la venta puerta a puerta, si me quieren escuchar algo más. Y entonces me escucharon y me dieron la posibilidad. Y allí estuve un mes y medio y lo dejé porque se trabajaba mucho y estaba mal remunerado. Y no me fue mal, ¿no? Fui de los que más vendió en ese mes, pero cuando vi la remuneración digo, bueno, pues no me merece la pena y seguiría perdiendo el tiempo. Entonces recuerdo que a los 2 días o 3 de dejarlo, en el diario de Cádiz aparece un anuncio que dice: importante librería necesita dependiente. Nada más. Y entonces, bueno, nos remitían a una casa de publicidad que estaba en la calle Corneta Soto Guerrero, que se llamaba Mol Publicidad. Y entonces le dije a mi hermana Isabel, le digo, ¿a quién me coloco yo? Y entonces me fui a la casa de publicidad, me hicieron una entrevista, allí había una cantidad de chicos increíble. Pasé esa primera criba, ¿no? Esa primera selección. Y luego me remitieron a la librería Miñón, sí, Plaza de Mina número 2, donde de nuevo me volvieron a hacer otros exámenes, a preguntar por mis lecturas, etcétera, etcétera. Y después de esa otra segunda selección me llegó una carta a casa diciendo que me podía incorporar el 18 de enero del año 1973. Bueno, y aquella carta sería un subidón pues fíjate, importante, ¿no? Fíjate, porque era una familia que venía a seguir trabajando, necesitada de la mensualidad fija,
y mi padre sí trabajaba, pero necesitaban de mi concurso también en ese sentido. Bueno, yo también ya con 18 años, pues quieres empezar a hacer cosas que te den cierta independencia económica, ¿no? Claro. Y entonces la carta pues me ilusionó muchísimo, y el 18 de enero del 73, como usted decía antes, a las 10 de la mañana, estaba yo en la puerta de la librería Miñón para empezar una profesión de la que ya llevo más de 40 años. Una librería Miñón, que es la misma, estaba ubicada en el mismo sitio donde estás hoy, la tuya. Efectivamente, así es, así es. Lalia González Santiago, gran amiga, gran lectora, cuando llevaba yo 25 años de librero, me hizo una entrevista y dijo que había sido la vuelta del círculo mágico, la vuelta al círculo mágico. Y efectivamente, después de bastante tiempo de empezar a trabajar ahí, sale una oportunidad de volver a trabajar en ese mismo local, número 2 de la Plaza de Minas, ya con una librería propia. Uh-huh. Bueno, digamos que sí, que efectivamente hubo una cierta travesía en esta profesión de librero, porque primero estuviste en el Miñón del número 2, después me parece que pasaste... Cuéntalo tú mismo. Sí, bien. Pues yo estuve en Miñón 5 años. 5 Además, años. 5 años justos. Entro un 18 de enero y salgo otro 18 de enero 5 años después. Y salgo por propia iniciativa, ¿no? Uh-huh. Yo, sinceramente, estaba muy a gusto con el desarrollo de mi profesión en la empresa. Sí. Pero otras cuestiones, que son también condicionantes, pues no eran tan favorables, y entonces decido marcharme. Ya tenía novia, ya la intención no es como hoy. Hoy los chicos tienen 30 años y dicen, bueno, yo hasta que no me case a los 35, así. Entonces, con 20 y poco ya teníamos novia y ya empezábamos a pensar en casarnos, ¿no? Y entonces, bueno, se me ofreció una distribuidora que venía a visitarnos a la librería Miñón, una distribuidora que estaba en Sevilla y que distribuía para toda Andalucía occidental. Me ofreció llevar la cartera de clientes de toda la provincia de Cádiz, de librerías y papelerías, para yo ir a hacer la venta a estos puntos, ¿no? Casi me duplicaban el sueldo que tenía en la librería, así que no me lo pensé 2 veces y me fui con ellos. Bien es cierto que el trabajo del comercial no me gustaba nada. El trabajo de la librería es mucho más creativo, estás mucho más en contacto con lectores con los cuales te enriqueces, mientras que lo otro se ceñía casi a una cuestión puramente mercantil, aunque se trabajase con libros. Yo, si vendía tanto, a partir de una base ganaba más. No me terminaba eso de convencer, y a los 2 años de estar haciendo esa gestión por toda la provincia de Cádiz, con un 850 de segunda mano, me salió la oportunidad en Libros Cádiz, de Pedro Rivera. Entonces vivía su padre, don José Rivera, y su madre, estaban allí en la librería, y me ofrecieron trabajar con ellos y acepté. Juan Manuel, me están avisando que vamos a hacer una pequeña pausa, necesaria para los anuncios, como sabemos todos. Entonces vamos a seguir con Juan Manuel Fernández, que nos va a terminar de contar su historia como librero, pero eso va a ser en unos momentos. Hasta entonces, sigan ahí, por favor. Gracias.